Buenas tardes compañeros, ¿cómo están? Disculpen este tiempo de ausencia. Digamos que me costó un poco empezar a coger el ritmo de la cuarentena y darle tiempo como a cada una de las cositas, porque aunque uno no crea, hay un montón de cosas que uno tiene guardadas por hacer. Entonces, por eso me demoré y por eso no les pude enviar este video la semana pasada como se los había prometido. Pero bueno, no importa, pues lo importante es arrancar y empezar y mostrarles un poco qué es lo que quiero que hagamos en esta época de confinamiento para no perder como la emoción y las ganas de hacer teatro. La idea es hacer como este ejercicio de análisis grupal de distintos textos que nos pongan a hablar un poco sobre el teatro griego, sobre sus orígenes y que van a terminar siendo insumos para esa reactualización o esa nueva vuelta de tuerca que intentaremos hacer como trabajo específico cuando ya estamos desarrollando nuestro taller. Yo quise empezar con Esquilo. Esquilo es el autor más viejo, digamos que podría llamarse como el padre de lo que se denominaría posteriormente como teatro. Eso no quiere decir que antes no existieran representaciones, ¿no? La representación aparece casi como con el mismo ser humano, ¿no? La representación es casi como una manera, es un mecanismo que utilizamos para poder comunicarnos con el otro, ¿sí? Para poder mostrarle símiles sobre lo que sentimos o lo que vemos en la realidad. Entonces por eso la representación siempre existió, solamente que lo teatral antes estaba pensado como o se veía o se entendía dentro de lo que tenía que ver con los rituales, con lo religioso, con las ceremonias. Y ahí era donde aparecía, digamos que lo teatral, lo representacional, ¿no? La idea de generar metáforas a partir de formas y personas en un espacio, como hoy lo vemos también, digamos que en las iglesias, por ejemplo, el mismo hecho de sacar el cáliz, ¿no? Sacar bueno, el cáliz y la hostia y ponerla ahí al frente y demás, ¿cierto? Que el cuerpo de Cristo en presencia de Cristo y demás, eso ya es una representación. Pues Esquilo es el primer gran dramaturgo de la historia, ¿no? Por cosas importantes que después lo diré en otro video que va a ser más específico sobre Esquilo. Pero bueno, mi idea principal acá es explicarles dos obras de teatro, las dos que me correspondieron, las dos que quedaron, es decir, los persas y Agamenón. Los voy a explicar, se las voy a comentar y de una vez les voy diciendo más o menos los pasos que quisieran que tuvieran. ¿Listo? Entonces, arrancamos. Entonces, para poder hacer este análisis de estas obras, ¿cierto? Les voy a sugerir como una especie de estructura que quisiera que siguiéramos, como para poder estar como organizados y tener como unos puntos de análisis concretos entre todos y así es que lo vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, lo primero que, para hablar de los persas, primero hay que hablar de los antecedentes. Entonces, primero, los antecedentes, ¿no? Entonces, lo que les digo, esta obra cuenta la derrota del Imperio Persa y la victoria de los griegos en la batalla de Salamina. Esta batalla se desarrolla en el año 472 a.C. y es una batalla muy importante porque hace que el rumbo de la guerra cambie completamente. Lo que hicieron digamos que fue un ataque marítimo, sobre todo, principalmente, y lo que hicieron los griegos fue tratar de atraer todos los barcos hacia una zona cerca de la costa, ¿no? Y ahí los recibieron fácilmente y los atacaron y los vencieron. Fue una grandísima derrota para el pueblo persa que hizo que cambiaran por completo sus planes. La segunda consideración es que esta obra hace parte de una trilogía que está perdida actualmente. O sea, de Esquilo solamente se conservan 7 obras. Una de estas obras es Los Persas, que además es la obra más antigua y además que tiene también como la condición, la particularidad que aunque Esquilo es supremamente, trabaja mucho lo mitológico y lo religioso, ¿no? Esta obra es de las pocas que hablan de un hecho reciente, histórico para ellos, ¿no? Entonces eso va a ser muy importante. Dicen que las otras dos obras que se anudan a esta es una que se llama Finio, que es sobre un personaje mitológico que ayuda a Jasón y los argonautas a pasar a Persia, a Asia, perdón, y otra obra que se llama Glauco Potnieo, que habla de cómo de otra batalla también muy importante y que ya fue casi como el golpe definitivo contra los persas, que es la batalla de Platea en el año 479.
casi que un año antes de las guerras, digamos, de la presentación de esta trilogía, ¿no? Es importante esto anotarlo también como antecedente, es que Esquilo participó en la guerra, estuvo presente en la batalla de Salamina, por eso sabía como tantos detalles y demás, y se espera o se cree que muchas de las personas que asistieron a ver esas representaciones pues también eran también habían sido parte de la guerra y tenían como una visión muy personal, entonces era muy cercana para ellos. Es como si nosotros contáramos lo que pasa, un ataque paramilitar, ¿no? O un ataque de la guerrilla en ciertas partes, como pasa un poco con la masacre del Salado, que se ha contado mucho en obras de teatro y demás. Entonces digamos que era un suceso reciente donde lo que estaba buscando Esquilo era buscar una especie de compasión o empatía con el pueblo persa, o sea, diciendo, nosotros hemos perdido, nos ha dolido mucho, pero ellos, a los persas, los invasores, también son seres humanos y también sufren, igual que nosotros, ¿no? Entonces era como buscar algo de empatía. ¿Y qué personajes tenemos? Tenemos el coro de ancianos persas, la reina viuda de Darío, un mensajero, un fantasma de Darío y Jerjes. Darío es el padre emperador que había muerto recientemente. Jerjes es su hijo que asume, digamos, que las banderas de su padre y es el que va a sufrir esta derrota, ¿no? ¿Cuál es la estructura narrativa? Es decir, más o menos como la cadena de acontecimientos que ocurren en la obra. Entonces lo primero, entonces ¿cómo arranca? El coro canta sobre la grandeza del gran pueblo persa, dice cómo han sido invencibles por todos los años, todos los dominios que tienen y demás, pero que están sufriendo que algún día su suerte vaya a cambiar, se vaya a transformar. Entonces digamos que están un poco anunciando lo que podría ocurrir y lo que están haciendo es esperando como las noticias sobre Atenas, ¿no? Aparece la reina y la reina empieza a tener una conversación con este coro, ¿no? Donde la reina dice que ha tenido un sueño terrible, horroroso, donde ve a su hijo herido, ¿no? Y entonces por eso habla quiere saber sobre si realmente son peligrosos o talentosos ese pueblo griego, a lo cual los otros dicen que sí, pero que no jamás van a ser tan poderosos como los persas, o sea, como que se calman. En ese momento llega un mensajero y este mensajero llega con la noticia que los persas han sido derrotados y que casi todo el mundo se ha muerto, ¿sí? Que gente viva ahí, casi nadie sobrevivió, y empiezan a enumerar como un montón de héroes, ¿sí? Como de militares y de guerreros que han sido sacrificados y han muerto en la guerra. Entonces digamos que la reina entra, pues se súper deprime, se entristece, no sabe qué hacer, pide por su hijo, que ojalá a su hijo no le haya pasado nada. Y hay una cosa que va a ser importante acá, que aparece el concepto de ibris, ¿sí? Dice el mensajero y el mismo el coro, cuando tratan de hablar con la reina, que el pueblo persa no ha perdido realmente por los griegos, sino por la voluntad de los dioses, que han visto en los persas rasgos de arrogancia, de querer ser más que los mismos dioses, y que por eso han sido castigados y han sido derrotados. A esto le van a llamar como la ibris, ¿no? Entonces, que Jerjes, ¿sí? El actual emperador, el que se fue a la guerra y el que la perdió, cometió muchos errores, ¿sí? Se confió, y por confiarse, ¿sí? Los dioses se vengan y no le permiten ganar. Sobre todo Poseidón, ¿sí? Poseidón es el que más se lamenta. Entonces la mamá, pues preocupada por el destino de su hijo, decide hacerle como una ofrenda a la memoria de su esposo muerto, que está, digamos, que en ese mismo espacio, porque un poco el espacio que me presentan, que es otra característica si lo pueden tratar de hacer, es tratar de pensar cómo era el lugar, que en este caso era una plaza gigante, ¿no? Dicen que una plaza gigante a la entrada del palacio, donde a un lado se ve una puerta por donde saldrá el coro y entrará, y otro lado donde está la tumba de Darío. Entonces ella se acerca, implora a Darío como consuelo, como que le dé entendimiento, y ella desaparece, un poco triste, y ahí aparece la figura de Darío, ¿no? Darío recibe las noticias, empieza a hablar con el coro, se entera de todo lo que ha pasado y dice, no, es que mi hijo la embarró justamente por esa arrogancia, por abusar un poco de los dioses, ¿sí? Y por eso hemos derrotados. Pero también dice Darío que la suerte no se puede cambiar, que ya lo hecho está, y lo único que pueden hacer es tratar de consolarse y aliviarse, ¿no? Cuando se va Darío y deja como estas noticias tan tristes, llega Jerjes,
finalmente llega Jerjes. Entonces sale la mamá, sale el coro a ver cómo viene. Este tipo viene pues completamente destrozado, cascado, súper deprimido, porque pues digamos que toda la obra que han hecho su padre Darío y su abuelo por hacer grande el pueblo persa pues se ha desaparecido por culpa de él. Entonces es como lamentándose y lamentándose, y hasta que un poco el coro empieza a conversar con el coro y el coro le dice, pues bueno, tranquilo, pues aquí no se puede hacer nada, perdimos y vamos a llorar a todos nuestros muertos y lo único que nos queda es aprender como de esta experiencia. Jerjes finalmente pues como que lo acepta, lo asimila y se convence que sí, que fue por su arrogancia que pudieron haber perdido. Y se va. Así termina, ¿cierto? Ahora, esa sería la estructura narrativa. Hablemos un poco de las particularidades o elementos a destacar. Esto se me está haciendo muy largo. Voy a tratar de ser un poco más rápido con la siguiente. La obra va a hablar de cosas importantes como la visión de la visión de los perdedores por parte de Esquilo, ¿no? Es interesante que casi que las obras históricas siempre se construyen a partir del hecho de yo vencí, yo gané y la visión de los héroes triunfadores. Esto es interesante porque es hablar de la visión de esos que perdieron, ¿sí? De los derrotados, ¿sí? Contar esa historia no oficial que casi siempre se invisibiliza en el futuro. Entonces eso va a ser muy importante, ¿no? Darle voz a esos perdedores, a pesar de que todo el texto, toda la escritura, el lenguaje y demás sea muy griego, ¿sí? Entonces es como si nosotros tratáramos de hablar de lo que pasó en la guerra de Argelia, sin saber cómo eran los argelinos, ni sus importantes ciudades, ni sus costumbres, ni nada. Simplemente nosotros hacemos una adaptación con nuestro lenguaje de esa guerra. Un poco podría verse eso, ¿sí? O sea, hablar de lo que pasa en ese otro lado, pero desde nuestra versión nativa, ¿no? Otra cosa que es importante es la gran presencia del coro, ¿sí? El coro como personaje, que es bien importante eso porque, bueno, ahí lo explico súper rápido antes de entrar como a ese tema cuando lo discutamos en nuestro encuentro virtual. El coro es algo así como la conciencia, y es también como un intermediario entre lo que pasa en la escena y los espectadores. Le puede hablar directamente a los espectadores, es más, se comunica con los espectadores, ¿no? Está una cosa que está como dentro y afuera de la escena. Y en un principio lo escénico, lo ceremonial, estaba marcado por todo el tiempo por el coro. Pero en ese coro empezó a salir una figura que le llamaron el corifeo, que era como el líder de este personaje. Y lo que empezó a hacer Esquilo, ¿sí? Que por lo cual también se dice que es el padre, es que deja que otra persona salga al frente. Entonces ya son dos personas, el coro, y al hablar estos dos se genera lo que llamarían el diálogo, ¿sí? Y ese es el principio básico del teatro, ¿cierto? Como que hay dos personas que debaten sus ideas y eso ya empieza a generar, digamos, que una puesta en escena. Entonces eso es otra cosa importante, y también la estructuración de la obra, que tiene una cosa como de estrofa, antiestrofa y el époma, ¿no? La narración en este tercer sentido es un poco más épica que dramática, o sea, es más de contar hechos y acontecimientos que vivir una tragedia en presente, que eso sí lo hace como la siguiente obra que hablamos. Y lo otro también es importante notar que acá todavía hay un carácter ceremonial y religioso muy fuerte, ¿no? Entonces eso sería lo que relacionado a los persas.